bienvenidos al programa de hoy para el que nos hemos trasladado a la Edad Media. Juglares y trovadores son los protagonistas de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a ver el romance, una composición fundamental en la literatura, pero nos vamos a un sitio con menos bullicio, con menos ruido, para que os lo pueda explicar más detalladamente. Si entramos a definir la estructura del romance, nos encontramos con que son versos de 8 sílabas, arte menor, que riman en los pares, 2, 4, 6, etc. No tienen un número concreto de versos, cada romance podía tener un número diferente. La rima por lo general es asonante, aunque también a veces encontramos versos que riman en consonante. Aparte de esta estructura métrica, llamamos romances a unas composiciones que se crearon en la Edad Media y que luego afloraron a través de todos los siglos hasta la actualidad. ¿Por qué se caracterizaban estas primeras composiciones? Bien, pues esto del romance es muy interesante porque es algo típicamente castellano, es algo típicamente español. España aporta a esa literatura medieval el romance. Los romances en la Edad Media eran muy populares porque eran las canciones del momento y todo el mundo cantaba. Y como todo el mundo cantaba, una de las formas fundamentales de canto era siguiendo la estructura del romance. Los escritores anónimos generalmente contaban un acontecimiento, narraban una historia y esa historia era difundida por el pueblo. Sobre todo podría ser cantada por juglares o por trovadores, pero el pueblo también se adueñaba de ese tipo de composición y las cantaba. Son los medios de comunicación de la época. No existe la televisión, no existe la prensa, entonces para llevar las noticias de un lugar a otro, el vehículo del romance es fundamental. ¿Por qué? Porque son historias que se van contando, se van repitiendo y esa información cantada, esa información que viene de ciertos hechos, va pasando de unos individuos a otros y termina extendiendo las noticias, termina extendiendo las historias. En cuanto a sus fechas, los estudiosos han establecido dos categorías, el romancero viejo y el romancero nuevo. El romancero viejo se caracteriza no porque es anónimo y porque es completamente oral, y porque un romance no se puede encontrar en varias versiones cantado o difundido por el pueblo. Sin embargo, este romancero viejo tiene luego una continuación en lo que se ha llamado el romancero nuevo, que comenzaría a partir del siglo XV, es decir, a partir de 1400. ¿Por qué es el romancero nuevo? Porque en él hay unos autores que ya tienen una voluntad de autor, una voluntad creativa y ponen sus nombres a los textos. Luego, después del siglo XV, encontramos autores como Góngora e incluso llegamos a la generación del 27 con Lorca, el famoso romancero gitano, o incluso hasta nuestros días. El romance todavía es una estrofa que se usa. ¿Qué tipo de romances hay? ¿Cómo los clasificamos? Bueno, pues solemos clasificar los romances en varias categorías según su temática. En primer lugar estaban los romances de tipo histórico, de carácter histórico. Por ejemplo, romances de la toma de Zamora, romances del Cid Campeador, romances de Bernardo el Carpio. Estos romances no son más que composiciones de una historia, de algo verdadero que en ese instante pasa en ese contexto, y los autores rápidamente lo trasladan al texto para ir cantándolo, para ir difundiéndolo de un lugar en otro. Podríamos señalar también un ciclo inspirado en los mitos caballerescos, entre los que destacaríamos el ciclo carolingio sobre la figura de Carlomagno o el ciclo bretón, relacionados con la figura del rey Arturo. Otro tipo de romances son los romances fronterizos. Nos tenemos que poner en el contexto del año 1100, 1200 al 1400 y darnos cuenta que está todavía la reconquista, o sea, estamos luchando los cristianos contra los musulmanes. Por lo tanto,
en la frontera se producen altercados, se producen enfrentamientos. Otro tipo de romances serían los inspirados en la Biblia o en la antigüedad clásica, es decir, en el mundo grecorromano, Roma y Grecia. Para terminar, podríamos señalar una categoría llamada epicolírica, que son de temática fantasiosa, inventada y en los que se funde lo novelesco con la expresividad lírica, con la hondura del sentimiento expresado por el autor. Pues hasta aquí nuestro galopar por la Edad Media. Espero que te haya quedado ya claro qué es eso del romance. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y suscríbete a nuestro canal. Seguimos aprendiendo en próximos capítulos.